Bienvenidos todos a este en vivo. Qué alegría a los que se están conectando. Si es para aprender, maravilloso, porque vamos a hablar de erotización, vamos a hablar de mujer, vamos a hablar de empoderamiento, también de sensualidad, y vamos a hablar desde la perspectiva de una mujer ciega y desde la perspectiva de mi persona, una psicóloga. Soy muy feliz como de poderles contar esa noticia de que estoy con Andre, porque Andre es una mujer que yo conocí el año pasado, una mujer, mejor dicho, tuvimos mucha empatía, nos conocimos por pura casualidad, porque ella me iba a comprar unos conjuntos deportivos, y de allí empezamos a establecer, pues, como yo diría, una amistad, y, y bueno, André tiene algo especial, yo diría que un valor agregado, y es que André es una mujer completamente ciega, perdió la visión de un 100%, o sea, ella no ve absolutamente nada, ella no nació ciega, ella la fue perdiendo con el tiempo, así que se le fue arrebatado esa posibilidad. Creo que eso aún hace más bonita la cualidad de André. Entonces, bueno, este en vivo va a estar súper interesante y la verdad me encantaría ver muchos hombres en este en vivo, no solamente ver mujeres, aunque mi en vivo está dedicado a las mujeres. André, qué rico verte. ¿Ya? ¿Cómo vas? Ya, Bien, muy bien. Aquí luchando para poder encontrar el botón de no solicitud. me ves, pero me sientes, André. ¿Cómo estás? Cuando me dejes de sentir, por favor avísame. Sí, Bueno, a ver chicos, les presento a André. André es, como les dije, es una mujer completamente ciega, perdió el 100% de su visión. André tiene una capacidad física muy importante y es que André es colega mía o compañera mía en cuanto a lo físico, y es que André es pole dancer, es atleta del pole y lo practica como deporte, es decir, André estuvo representando a nuestro país en el pole sport. Entonces me encantaría, André, que te presentes, cuentes como básicamente quién eres, qué haces, para que podamos empezar ya a contarle a la gente cómo va a ser la temática de este en vivo. bueno, Nati, gracias. Primero, pues si se escuchan muchos ruidos, me disculpo. Eh, bueno, soy Andrea Herrera, como decía Nati, yo soy atleta de pole sport, soy la subcampeona mundial de pole sport, una categoría para pole, que es una categoría para personas con discapacidad de cualquier tipo. Y además, pues soy traductora de idiomas, soy modelo y también locutora. Y pues estoy muy contenta de estar acá. Bueno, en realidad el tema de hoy va a ser acerca de la mujer, que es ser mujer. Vamos a hablar un poco del empoderamiento femenino a través del cuerpo. Yo lo haré desde mi perspectiva como psicóloga, también como mujer, desde mi rol como mujer, claro está. Y André lo va a hacer desde su perspectiva como atleta y también como mujer, porque las dos queremos como ubicarnos más en eso, en el rol de ser mujeres, más allá de lo que practicamos como en el día a día. Andre preparó tres preguntas, yo preparé tres preguntas para ella. Entonces, la idea es que nosotros resolvamos esas preguntas. Ayer que estuvimos hablando como de esas preguntas, como que hablamos también de si teníamos algún tipo como de regla, si queríamos no hablar de cierto tema o éramos susceptibles o íbamos a evitar cierto tema, las dos decidimos que no, que por el contrario queríamos inclusive hacer preguntas muy directas y muy significativas para las dos, que la gente suele tener pero no nos manifiesta o quienes la tienen se hace un poquito vergonzoso preguntar, ¿cierto? Entonces ahí vamos a estar como respondiendo esas preguntas. André, no sé si quisieras empezar tú hablándome un poquito acerca de lo que es tu experiencia de ser mujer en medio de la ceguera completa y profunda. Y ya de ahí empezamos como a movernos, a hacernos las preguntas como iniciales, y también si tú quieres como que yo empiece hablando de un tema muy específico, me dices y ya empezamos a desarrollar las preguntas. Perfecto. Bueno, Nati, pues ser mujer,
en este momento es bastante exigente, en este momento pues en el que en la sociedad estamos. Yo creo que siempre lo ha sido, cada momento ha tenido sus asuntos, pero ser mujer con discapacidad es mucho más complejo, más, digámoslo, demandante emocionalmente hablando, o por lo menos lo digo desde mi experiencia. Tengo que aclarar que lo que yo voy a decir es desde mi experiencia como Andrea ciega. No es la de todas las personas ciegas ni de todas las mujeres ciegas, habrán puntos comunes, pero esta es la mía, ¿cierto? Eh, Ser mujer, como lo decía, ciega es muy exigente porque ya no solamente es tener que, digamos, hacer lucha para tener un lugar en la sociedad, en todos los campos, en el campo laboral, en el académico, en el deportivo, sino que además es tener que hacer una lucha para tener un lugar como mujer, solo y simple como mujer. Muchas veces, o casi siempre, a las personas con discapacidad, hombres o mujeres, pero en este caso pues estamos hablando de las mujeres, no los ven como seres adultos, no los ven como eh, personas que con su adultez pues viven y experimentan ciertas cosas como la responsabilidad, como su sexualidad, como su deseo de ser o no tal o cual cosa. Y son vistos más bien como seres angelicales, modelos a seguir o modelos de lo que yo no quisiera hacer por nada del mundo. Se infantilizan y eso es algo con lo que, como te comentaba, toca luchar. Pero la lucha más fuerte, aparte de esa, es la lucha propia, la interna, de tener que uno reconocerse y saber que esta soy yo y que ser ciega es una característica más mía como cualquier otra y que en la medida en que yo más lo hacen, si yo no lo hago, ni porque me den toda la aprobación del mundo va a ser suficiente si no tengo la mía. Y bueno, eso es más o menos como lo que podría decirte que es o ha sido mi experiencia de ser mujer ciega. Tengo que decir también que yo no soy ciega de nacimiento, que yo me quedé ciega ya cuando estaba en la adolescencia, en la juventud, y eso también fue súper determinante, porque estoy en ese momento en el que estoy creando una identidad como persona, en el que me estoy encontrando en la sociedad y en el que pues la mayoría de mujeres estamos tratando de reconocernos. Y yo ya no solo me tuve que reconocer como mujer, sino que además con una novedad, ser ciega. Ahí hablábamos o algo que encontré con Andre como mujer, hay una pregunta súper importante y es que realmente hacia dónde va el ser mujer, si ser mujer realmente va hacia una cosificación, si somos cosificadas todo el tiempo y debemos obedecer a esa cosificación, si se puede evitar ser cosificado, porque también es un tema que hay que tocar, es entender si la mujer realmente puede desprenderse de ese tema de la cosificación y también qué hacer con el tema de nuestro cuerpo y la erotización de nuestro cuerpo. Es decir, están los dos polos de lo que hablábamos André y yo alguna vez, y es que está la mujer completamente tímida, que siente y sataniza todo lo relacionado a su cuerpo y a su sensualidad. Y está la mujer también más atrevida, más arriesgada, que es tachada o señalada por serlo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo la mujer encuentra también ese punto medio? Y alguna vez estuve con André entrenando a ciegas y descubrí algo interesante que me parece chévere traerlo como acá a colación a este en vivo, y es que cuando estuve entrenando con ella a ciegas, descubrí que ya no se trataba de cómo me veía, tampoco se trataba de cómo la veía ella, y el entrenamiento a ciegas empezó a tratar de cómo me sentía y inclusive cómo nos sentíamos las dos. Eh, Obviamente tuve los ojos completamente vendados y Andrea me generó muchísima tranquilidad, no solamente por su voz, que ya les había comentado que supremamente noto que su voz es muy armoniosa, sino que comenzó como a enseñarme lo que era su mundo a través de eso, la sensación.
Y en ese momento, ese día, también hice asociación directa con mi profesión como psicóloga y como mujer y como pole dancer. Y es que la mujer se le olvida cómo se siente, o sea, la mujer olvida cómo se siente y olvida preguntarse eso. Y todo el tiempo se enfoca en cómo se ve. Y eso genera una ansiedad y genera además una cantidad de decisiones no tomadas o decisiones tomadas afanadas, porque la mujer se le olvida que lo importante es su percepción y su sensación frente a la vida, frente a un movimiento, frente a un trabajo, o inclusive frente a una pareja, es decir, cómo se siente. La mujer se le ha olvidado preguntarse eso. Creo que ese asunto viene desde años atrás, desde que la mujer era cohibida inclusive de sentir placer porque era un asunto pecaminoso. Desde allí a la mujer se le empezó a castrar su posibilidad de pensarse y de sentirse. Entonces creo que allí podríamos empezar hablando, Andrés, de un tema muy importante, y es que el objetivo de una mujer empoderada siempre debe ser saber interpretar y entender cómo se siente frente a cada situación, André. No sé si por ahí nos podemos ir encarrilando o qué te parece ese asunto. Sí, Nati, me parece muy importante y también quiero aprovechar lo que mencionabas de la cosificación de la mujer. Como te lo decía, las mujeres cuando tienen una discapacidad, ni siquiera muchas veces tienen la posibilidad de decidir o de decir o de pedir, no me cosifiques, porque no alcanzan, es como si fueran distintas categorías. Estas mujeres sí y estas, qué bonitas, y ya. O sea, son Ujú. aparte. Y eso también es algo que yo pienso que es muy importante reivindicar. O sea, es cierto que no queremos o no es el propósito ser cosificada, pero por lo menos sí hacer parte de las mujeres y también tener, digamos, esa posibilidad de saber qué es eso y decidir o exigir no. No de exigir, mírame que soy una mujer. Eso también es súper Ujú. importante. Sí, totalmente de acuerdo, André. Y mira, eso para, pues, para todos los que están acá conectados, yo creo que lo ligamos a eso, esa capacidad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, porque tenemos la capacidad de hacerlo y muchas veces no lo sabemos. E inclusive en mujeres empoderadas como André y como yo, hemos caído en esa dificultad de poder manifestar cuando queremos algo, cuando no, porque todavía en ciertas situaciones se nos puede dificultar. Eso exige que sintamos nuestro cuerpo, es decir, eso exige que nos sintamos y que a través de las sensaciones que leamos sobre cada situación nosotras podamos decidir y podamos saber decidir. Entonces ahí es donde viene el asunto del cuerpo erótico, del cuerpo femenino, y es que no, de pronto la mujer se ha creído ese tabú de que su cuerpo no puede ser exhibido, de que su cuerpo debe ser ocultado, y ahí es donde viene esa sensación de que entonces no sentimos nuestro cuerpo, entonces no somos dueñas de decisiones e inclusive ni siquiera las tomamos. Entonces allí es súper importante lo que tú dices, André, porque la posibilidad de elegir se consigue a través de sentirte. Y es muy particular porque creo que tu condición de ceguera también te ha llevado a eso, a tener que sentirte. No sé cómo comenzaste a enfrentar esa situación de sentirte como mujer y dejar de verte. Nati, fue un proceso bastante complejo porque yo obviamente no quería ser ciega, o sea, no quería, yo luchaba por no ser ciega, por lo que te decía. Yo sabía cómo veíamos a las personas con discapacidad, porque yo también estuve del lado de las personas que no tenían discapacidad y también veía lo que mostraban los medios y lo que ya nosotros nos habíamos creado como imagen de lo que era una persona con discapacidad. Yo no quería eso. Entonces yo luchaba y fue una lucha súper tremenda porque además de que luchaba por no quedarme ciega, algo que era inevitable, que no estaba bajo mi control, en esa lucha empecé a despreciarme muchísimo. O sea, en cuanto a lo físico, no me quería ni lo más mínimo.
no me gustaba mi cabello, no me gustaba mi cuerpo, no me gustaba mi boca, no me gustaba nada, o sea, cualquier cosa menos yo era mejor. Y cuando eso aún veía, entonces empecé a hacer todo lo que en mis manos estuviera para hacer ese ideal de mujer que yo quería que los demás vieran, para que no se fijaran en mi ceguera o en mi discapacidad, sino en mí como mujer. Así, eso era lo que yo quería. E hice todo y lo logré, o sea, conseguía cada de las metas que me ponía y cuando me sentaba a mirar, decía, pues ya tengo esto, ya soy esto, ya me veo de esta forma y me sigo sintiendo igual y las cosas no cambian. Es decir, para las personas, los hombres, que yo estaba en mi adolescencia, bueno, tenía 20, 22 años, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no soy suficiente para que se fijen en mí? ¿Por qué yo solamente soy como merecedora de, ay, tan linda, pero ceguita, eh, qué pecado, o sos admirable, y yo no quería que nadie me admirara, o sea, no me interesaba la admiración de nadie, yo quería la aprobación como mujer, y complejo. Fue un trabajo que me llevó a darme cuenta, bueno, que primero yo tenía derecho a verme, aunque yo no me viera como yo quisiera, y luego a que el que como yo me viera no iba a hacer la diferencia si yo no empezaba a darme cuenta de que mi valor estaba en mí, o sea, ciega o no ciega, alta o no alta, delgada o no delgada, fitness o no fitness, es universitaria o no universitaria, eso no iba a hacer la diferencia si yo no me reconocía y me reconciliaba conmigo. Entonces fue un proceso complejo, muy complejo, que aún sigue siéndolo, porque yo no voy a decirte que ya hoy yo me levanto todos los días feliz y dichosa de ser la que soy. Hay días en los que me levanto y digo, me gustaría como que esto fuera de esta manera, que esto se viera de aquella, porque también es muy importante decir que aunque una o yo soy ciega, para mí, al ser parte del mundo en el que estamos, pues lo visual también cobra mucho valor, porque pues inevitablemente hay cosas que se hacen parte de uno y hay un dicho que dice, como te ven, te tratan, y eso se hace como que se incorporan así que es de uno. Eso, André, me hace recordar mi tesis de mi trabajo de grado, que la hice junto con otros compañeros de trabajo, con Majo, Antonio, Cami, los cito, aprovecho para citarlos, eh, porque allí descubrimos que la mujer en el medio social, en los medios de comunicación, siempre iba a intentarse llevar a la cosificación y como objeto de maltrato, de abuso y de sumisión, de alguna manera. Y yo creo que la sensación de la que tú hablas es dejar de estar en ese rol porque ya no podías ver cómo te veías, ya no podías ver eso, tampoco podías ver la gente que te veía, sino que ya empezaste a sentirlo. Y yo creo que eso te obligó a hacer un proceso muchísimo más profundo, André. Nati, pero no fue el quedarme ciega, no fue el quedarme ciega, porque te digo que hay muchas chicas ciegas que están desde hace mucho tiempo luchando por reconocerse, por entender que como uno es ciega, en este caso, está bien. Entonces no fue el ser ciega, obviamente el ser ciega fue el camino que me llevó, pero fue recorrer ese camino que en muchos Exacto, momentos fue exacto. Como que doloroso. de alguna manera eso te obligó, porque en un inicio te obligó y por eso estabas incómoda. Sí, sí, fue sentir que si alguien se fijaba en mí, entonces me estaba haciendo el gran favor de la vida. O sea, a ese nivel es la situación, Nati. Es que imagínate quedarte ciega, perdiste algo de gran valor, no solamente para vos, sino para el mundo. O sea, cuando eso sucede es como uno sintiera como si algo se hubiese roto y al estar roto ya el jarrón no es el mismo, ya no tiene el mismo aprecio que tenía antes. Y eso es un tema que cuesta muchísimo. Ahí es donde Y yo no es, como te digo, te la quisiera ceguera, es, preguntar, Ande, o hacer la primera pregunta que yo formulé para ti, porque creo que esa pregunta nos ayudaría como a resolver el asunto de cómo
cómo la mujer puede percibir o entender su cuerpo sin irse a lo básico que es verlo, porque creo que eso es demasiado básico y que no es la solución para que esté contenta con su cuerpo. O sea, la mujer no va a llegar a esa seguridad corporal solo viendo su cuerpo, o sea, esa es la atención más primaria. Entonces hice esta pregunta, André, que te quiero hacer, si quieres la respondes y ya luego me haces la pregunta que tú hiciste. Sí. ¿Cómo te encuentras como mujer sin poder ver tu cuerpo cuando nos encontramos en una sociedad donde ver nuestra propia figura es casi indispensable para poder estar incluida? En ese momento me siento a gusto, aunque como te digo, hay días en que me levanto y digo, bueno, eh, quiero bajar un porcentaje, mi nivel de grasa, cualquier cosa, no sé, porque sigo siendo una mujer, sigo siendo parte del mundo en el que estoy. Obviamente yo no veo con mis ojos, pero mis manos me sirven muchísimo y los ojos de quienes están a mi alrededor también. Y hubo un momento, de hecho, en el que no ver era más duro que ver, o sea, el problema no era ya no ver, sino ver y cómo lo veía. Yo sobredimensionaba cualquier cosa en mí y todo lo que me gustara, o más bien todo lo que no me gustara, desde mi perspectiva era a raíz de que era ciega. Y entonces empezaba a tomar a las personas que estaban en mi entorno, a mis amigos más allegados, y cómo me veo, y esto, cómo se me ve, y, o sea, llegó un punto en que era agotador para ellos y para mí, pero fue el camino, fue necesario para que hoy yo pudiera reconocer que fui esa, que soy la que ahora está aquí hablando de que ya se siente cómoda, tranquila, a gusto con la que es y que también será la que venga, porque no sé cómo será en unos años, pero sí fue un camino. André, entonces lo que haces realmente para poder ver tu cuerpo es percibirlo, ¿qué es lo que haces para poder verlo? Porque sé que lo ves, es decir, tienes la capacidad de tener propiocepción. Sí, pues yo me toco y a veces los dedos, las manos tienen más capacidad de obtener detalles que el ojo mismo, en ocasiones no. Eh, Como te digo, a través de los ojos de los demás, ellos también, sus opiniones terminan siendo esos espejos en los que uno también se mira. Y la sensación de sentirse cómodo en el cuerpo que uno está es como la mejor manera de verse. A mí, por ejemplo, en este momento ser ciega ya se me hace algo que de verdad pues lo disfruto. No lo hubiera deseado, pero ya es parte de mí y ya lo disfruto. Entonces, sí, es a través de los sentidos y del sentir que yo puedo decir que me percibo. Reflexionar al público que nos está viendo y es que es indispensable que una mujer tenga la capacidad de tocar su propio cuerpo, sentir su propio cuerpo. Y darse cuenta de que todas, viendo, no viendo, con discapacidad, altas, flacas, todas tenemos que pasar por ese proceso de reconocernos. Yo creo que es de verdad algo que quien lo escucha lo valora. Y dejar de evitarlo, o sea, dejar de evitarlo. Hay algo que yo pienso Sí, como psicóloga y es que todo el mundo evita el sufrimiento, es decir, todas las personas en claro. gran mayoría o en gran parte todo el tiempo están evitando sufrir. Y algo de lo que, con lo que yo contacto a las mujeres cuando llegan a proceso terapéutico, porque la verdad me estoy enfocando, es como en mujeres y la gran parte del público que yo atiendo son mujeres, es hey, no es dejar de sufrir, es decir, siempre llegan tratando de buscar ese, enséñame a dejar de sufrir, enséñame a dejar de sentir este síntoma y yo finalmente a lo que intento dirigirlas es, primero hay que contactarte con eso, o sea, hay que contactarse con lo que te hace sufrir, hay que contactarse con lo que te hace sentir mal, hay que conocer qué es lo que sientes cuando te sientes mal, hay que saber y por eso es súper importante entender que sufrir no debe ser una cosa que evitemos constantemente. Es decir, el síntoma no lo debemos evitar porque inclusive eso lo perpetúa. Ah, yo soy insegura, no me gusta mi cuerpo y todo el tiempo evito mostrarlo, evito ejercitarme en lugares públicos e inclusive con mi ropa también lo oculto. Entonces lo que haces es perpetuar el síntoma y eso lo que me molesta es la manera en que como. Hay días en que como demasiado cuando me siento mal. Entonces,
como terapeuta pienso que hay que contactarse directamente con el síntoma, es decir, el síntoma, inclusive el síntoma y la sensación de malestar es la vía por la que se atiende el mismo malestar y la vía por donde sale y deja de existir y se resignifica. Entonces, Sí. mira qué ocurrió en ti y también me pasó a mí. Además, una cosa, Nati, yo pienso que lo que decís es súper cierto, en tanto que las mujeres no solo tenemos como el peso de tener que ser cómodas, que no nos gusta, cómo nos vemos, porque entonces ya no estamos cumpliendo con el estereotipo. Y todos, o sea, yo pienso que abrazar esas partes es lo que nos hace realmente valiosos y no solamente hablando desde lo moral, desde lo emocional, sino también valiosos en otros aspectos. Si yo puedo reconocer qué cosas tengo a mejorar, como lo hiciste vos, puedes saber cómo mejorarlas, pero también hay cosas que no se mejorarán y saber cómo sacarles el mejor provecho. Que hay que, ajá, y que tienes que vivir con eso, porque tu constitución es Exacto, ser delgada, eso es lo que, y tu realidad era ser ciega, o sea, ah, literalmente exacto. era una realidad que no podías, Ujú. y encontrar y decirte y sentarte y decir, eres delgada, y eso no va a cambiar porque así es tu cuerpo, vas a convertirte en una persona completamente ciega porque es una condición, una situación de salud y que no es control, es decir, es algo que tu cuerpo simplemente está perdiendo capacidad. Y tú sentarte y decir, estoy dispuesta a abrazar esa misma condición y a utilizarla a mi favor. André, Hola. Ay, no, es que esto de manejar el celular, tener la mirada enfocada en la cámara sin ver es complicado. fingir que ves el celular, André, eso no es Ay, cualquier sí, cosa. no para nada. Ahorita me dicen, ¿usted por qué está moviendo el celular? Y yo, ay, no, porque yo necesito tocarlo para ver dónde estoy mirando. No lo puede tocar, no lo puede tocar, le toca Nada, como que, ¿lo estás fingir. moviendo? Y yo, pero no. Bueno, André, entonces, volvamos a la pregunta que me hiciste. Bueno, Nati, yo te decía que como ya lo habíamos mencionado y como todos los que estamos aquí con vos sabemos, sos una figura pública, una mujer, un ícono, digamos, de sensualidad, una pole dancer, que eso ya es demasiado, y que además trabaja con una revista, un medio de comunicación caracterizado por muchos como encargado de cosificar el cuerpo de la mujer. Además de eso, que ya todos lo sabemos, sos una psicóloga que trabaja por el empoderamiento de las mujeres y de otros grupos minoritarios, una mujer con toda la capacidad para dar herramientas y tratar de ayudar a que nos reconozcamos, como lo decías. La pregunta es, ¿cómo hace Nati para que esta figura pública en la que se ha convertido, su cuerpo, su imagen, no sea un lastre para su mente o para la credibilidad que ella merece como profesional? ¿Cómo hace Nati para que quien llegue a ella crea en su capacidad como psicóloga y no se quede meramente en la Nati que ve bailando pole? Ay, qué buena pregunta. Bueno, aquí seré muy sincera en lo que hablamos con Andrés. La idea es responder lo más humano que podamos, ¿cierto? Como mujeres. A ver, yo tuve un conflicto con esto y este conflicto no fue nuevo, no fue viejo, esto es un conflicto que yo lo considero que lo pasé terminando mi carrera. O sea, hace unos 2 años yo empecé a atravesar un conflicto con qué hacer para que la gente me crea, esté segura que soy una buena profesional y no se confundan por el hecho de que yo bailo pole dance, por el hecho de que no temo y no me da pena mis bailes, no me da pena mi deporte y tampoco me da pena mi cuerpo y que adicional me gusta cuidarlo. Entonces yo decía, ¿qué hago yo con esto? Es decir, ¿yo qué voy a hacer? Esa pregunta me la empecé a hacer haciéndome las prácticas en realidad. Si les soy sincera, yo antes no pensé en eso. No consideraba que de pronto ser bella o cuidar mi cuerpo o ser estéticamente
aceptable, se me iba a volver en un arma de doble filo. Se me empezó a volver en un arma de doble filo cuando entré a las prácticas. Me empecé a dar cuenta, y eso que en esa época yo no tenía tanta fuerza en redes, la gente no me conocía tanto. La gente ni siquiera sabía quién era yo, no, tal vez ni siquiera me conocían en Instagram, pero me empecé a dar cuenta que mi apariencia física a veces era un problema porque habían pacientes que no iban a consulta por mi asesoría psicológica, sino simplemente para verme. También empecé a ver asuntos de compañeros de trabajo en donde me tocó poner un límite, porque también veía que algunos compañeros eran algo lanzados o a veces eran algo coquetos todo el tiempo y eso es agotante. Para mí era agotante y para mí era frustrante cuando yo quería como enfocarme como psicóloga, es decir, poder tener esa atención importante, pero como psicóloga, no porque era bella o porque ellos me veían bella. Entonces ahí empecé a tener un conflicto súper grande, no sabía qué hacer, yo decía, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me envuelvo en una bolsa de basura? ¿O tengo que descuidar mi cuerpo? O sea, ¿qué tengo que hacer para que la gente se olvide un poco de cómo me veo y se centren un poco en mi contenido intelectual? Allí empecé a darme cuenta que yo generaba algo interesante en las mujeres y era que las mujeres decían, hey, qué chévere verte bella y verte estudiosa, qué chévere ver que mujeres que se cuiden físicamente pueden ser estudiosas, pueden ser inteligentes, pueden tener carga intelectual, pueden tener capacidades como profesionales importantes. Ahí me di cuenta que yo no tenía que hacer absolutamente nada. Es decir, ahí me di cuenta que yo estaba generando una reacción muy bonita en las mujeres y que yo, por el contrario, en vez de opacarme y ocultarme, porque me pasaba que a veces llegaba a la oficina y me caminaba encorvada, quería como de evitar que me viera, porque a veces me molestaban, a veces era frustrante para mí. Comencé a caminar derecha y comencé a decir, lo que tengo que hacer es simplemente hacer lo que me corresponde, ser psicóloga y hacerlo de la mejor forma, continuar leyendo y nutriéndome intelectualmente y dejaré que cada quien interprete en mí lo que quiera, pero solo hasta que yo dé y entregue completamente todo como profesional y hasta que yo empiece a reproducir todo el conocimiento que tengo para dar y empiece a impactar con él. Ahí empecé a darme cuenta que los ojos de quienes estaban a mi alrededor comenzaron a cambiar. Empecé a darme cuenta que los pacientes comenzaron a frecuentar los procesos terapéuticos gracias a ese impacto positivo que empecé a ejercer en ellos. Entonces dejé de ocultarme, avergonzarme y tratar de separar la Natalia pole dancer, la sensual, la que le interesa la erotización del cuerpo femenino y empecé inclusive a ubicar a ambas en una misma línea y darme cuenta que mi proceso terapéutico iba a ir enfocado a eso, iba a ir enfocado a que la mujer deje de creer que para verse bella tiene que ser tonta o que si es inteligente tiene que verse mal. Y eso tuvo que generarme un síntoma, tuvo que hacerme sentir incómoda, pero me generó esa frustración y es que, ok, entonces hay que leer más, ok, entonces hay que estudiar más, porque yo de esas prácticas no me voy sin un buen impacto y sin demostrar completamente lo contrario. Logré fusionarlas, logré convivir con las dos y generó un resultado súper bonito. Entonces creo que no tuve que hacer nada más que aceptar lo que realmente era yo como mujer y dejar de estar atendiendo tantas necesidades ajenas. En realidad fue así, fue complejo, fue muy Súper, Nati. complejo. Y yo también quiero rescatar algo de lo que mencionas, es eso último. Entenderse, reconocerse y dejar de querer llenar necesidades ajenas es lo que hace la diferencia, uno. Y dos, muy importante, es eso de los estereotipos. Los estereotipos no solamente funcionan para obligarte a hacer, sino también para obligarte a no ser. Entonces, eh, el ser bella no significa de ninguna manera ser alguna otra cosa distinta a ser bella. Ya todo lo demás habrá que explorarlo Descubrirlo. para encontrar exacto. Total, total, André.
Y esa es una cosa que de pronto le falta a la mujer, André, y nos falta como mujeres, y es que nosotros no estamos intentando encajar en nada. Es decir, hay que buscar nuestra identidad. A mí, la identidad como terapeuta me ha traído esta identidad particular en donde yo creo, o sea, André, te lo digo, yo creo fervientemente en que una mujer que es capaz de bailar, una mujer que es capaz de moverse, una mujer que es capaz de sentir la música, una mujer que es capaz de crear con su cuerpo. Yo creo fervientemente que eso es un momento y como un camino terapéutico para la mujer, para Absolutamente. alejarse inclusive del estereotipo y para aproximarte a lo que ella quiere ser, a lo que ella quiere ser. Y eso, inclusive a mí me estaba alejando, André, mira que eso era lo que a mí me estaba produciendo problemas como profesional. O sea, ¿soy sexy o soy psicóloga? ¿Soy segura de mi cuerpo o soy psicóloga? ¿Qué hago? Mm, O sea, ¿qué hago para que la gente me crea? Entonces ahí dije, no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente tengo que ser psicóloga y continuar siendo sensual, continuar siendo femenina y a través de la psicología comunicar esa sensualidad y esa feminidad para conversión de la mujer, para que la mujer lo utilice a su favor. Y eso es lo que me ha traído inclusive un plus en la psicología, y es que hay muchas mujeres en proceso terapéutico conmigo, la mayoría son mujeres, e inclusive me enfoco en ellas. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, mira, lo de los estereotipos es totalmente cierto. sí. Ahí viene mi pregunta. Viene mi última pregunta. Creo que es la pregunta más... Ay, Andrés, esta es la pregunta que varias personas pueden tener, así que voy con toda. Bueno, la tercera pregunta para André. ¿Cómo vives tu sexualidad en medio de la oscuridad visual? ¿Cómo es ese proceso de mostrarte ante otro sin poder verte al espejo a la hora de entablar un vínculo sexual contigo misma o con otro? ¿Cómo haces para vivir tu sexualidad? Ahora, acordémonos para todos los seguidores que la sexualidad no solamente se refiere a un encuentro netamente sexual con otros, con el acto sexual, sino que se refiere también a ese encuentro consigo misma, a todo lo que tiene que ver relacionado con tu cuerpo. André, ¿cómo haces? Nati, pues la verdad, como yo te decía, yo pues ahora me siento segura de mí, me gusta como soy, me gusta ser ciega, se me hace muy interesante, a excepción de cuando tengo que salir y no encuentro lo que necesito. Pero por lo demás se me hace que es algo atractivo para mí misma y pues en la medida en que lo sea para mí podrá ser para otro, pero importa que es para mí. Y entonces la sexualidad como tal eh, es todo un camino de exploración, es un camino de sensaciones eh, que no es solo mío, o sea, es de quien está y no me estoy refiriendo, como lo decías, al acto sexual como tal, es de un beso, es de un susurro, es de una caricia, es de una palabra. Y en ese sentido, obvio, vuelvo y repito, fue un camino que tuve que recorrer para llegar hasta ahí. Eh, Puedo decir que me siento satisfecha de quién soy, cómo soy, y en ese aspecto creo que también, pues quien comparte conmigo o quienes han compartido conmigo, también lo han disfrutado, lo han vivido de otra manera y también lo han vivido de manera convencional, porque sí, obviamente hay muchas cosas que inevitablemente van a ser diferentes, pero habrá otras en las que todas las personas coincidamos y es en ese de sensación, es ese abrazarse a sí mismo y en ese abrazo reconocer cuánto puedes entregar al otro también. Entonces, la parte de mi sexualidad ahora y con lo de Paul, como lo mencionabas, eso también tuvo mucha influencia
en ese reconocimiento de mi parte femenina, de mi sensualidad que no se acababa con mi ceguera. Entonces, eso se vio obviamente proyectado en esa parte de mi vida. Pero fue un camino, Nati, fue un camino porque en un comienzo, como te digo, o sea, eh, quien se fija para mí ya era un favor. Entonces, de entrada, las cosas no iban bien, no nos lo reconocí, que entonces me sentí bien estando acompañada y estando sola. Qué genial, André. Qué genial, en verdad. No tengo palabras en este instante. Tengo calor. Pues claro, pues claro, con este tema y con este calor que está haciendo. Sí. Allí hay algo que yo quiero como rescatar en esta situación. Y es que el problema que tiene la mujer para sentirse segura de sí misma y todos los asuntos que tiene que soportar a nivel social de abuso constante por parte del género masculino y que nos hace sentir inclusive incómodas, irritadas. Yo creo que el problema principal al que se enfrenta la mujer es como el rol que se le entrega de ser sumisa desde que nace. Es decir, una mujer obedece, una mujer está subyugada, una mujer no. Peínate bien, maquíllate. Entonces todo el tiempo la mujer está como en ese asunto de estar sometida. Eh, Desde lo religioso también está esta creencia de que la mujer es la que sufre, porque María sufrió, porque todo este asunto, ¿cierto? Entonces hay un tema acerca de la mujer de que se nos otorga somos las que debemos sufrir el resto de nuestra vida. Yo creo que la sexualidad, te pregunto sobre la sexualidad, André, porque yo creo que la sexualidad es el método para empezar a entender que la mujer no tiene nada. La mujer no tiene nada. La mujer debe atreverse a descubrir y a explorar. Y creo que una de las formas en que la mujer puede comenzar a hacer eso es a través de la sexualidad. No netamente con el encuentro sexual con otro. No sé, André, ¿me estás escuchando bien? Sí, ¿Sí? sí, Nati. ¿Todo bien? Okay. No, no netamente con el encuentro sexual con otra, no, nada que ver, eso es demasiado básico. Creo que la Ujú. mujer debe atreverse a empezar a explorar su cuerpo, a sentirse sensual, a moverse sensual, a encontrarse sensual, a mirarse a un espejo y saber con qué movimientos ella se siente más sensual, más bella, con qué ropa, con qué música. Y eso a la mujer le va a dar a entender que ella no tiene nada, que es que ella no tiene que sufrir nada, que ella no tiene que cohibirse de nada, sino que ella es creadora y consciente de su propio placer. Por ende puede elegir cuándo tener placer y cuándo no. Es decir, no tiene que someterse a una relación con otro porque el otro lo dice o porque el otro quiere, sino porque quiere, porque ella se siente a gusto. Tú hayas como tenido esa exploración, como tú dices, está tocar, está sentir, está el oír, está saborear, todo eso te ayudó como, todo eso te ayudó como a encontrar tu sexualidad, como a poderte sentir segura. Entonces, que en vez de la mujer de estarse castigando, estar intentándose castrar de todo, estar intentando sentarse bien, estar intentando caminar recta, debería tener la posibilidad desde el inicio de empezar a explorar su cuerpo, sus gustos, lo que le atrae y lo que no.
para que con carácter y con una postura De firme acuerdo. pueda o dar placer a otro, o por el contrario, distanciarlo y decirle que no, porque no quiero, porque no es lo que me gusta. Y lo que no, para que con carácter y con una postura De firme acuerdo. pueda o dar placer a otro, o por el contrario, distanciarlo y decirle que no, porque no quiero, porque no es lo que me gusta. De acuerdo. Que eso fue Bueno, lo que tú Nati. Y hiciste. entonces voy con mi... Sí, Nati, exacto. Y siempre será la tarea. No hay tarea acabada mientras uno esté vivo. Siempre será la tarea. Así es, así es. Sí. Y bueno, apoyándonos en eso que acabamos, siempre será la tarea. Y ya como propósito hablar del cuerpo y era un castigo o era poder. A mí se me ocurrió preguntarte cuál fue la última vez en la que Nati tuvo que sentarse, parar y recordarse su poder. ¿Cuándo y cuál fue esa situación que la llevó a eso? ¿Cuándo? Fue hace nada, fue hace nada. Esa es una pregunta súper chévere, André, porque la gente cree que mi... Se me fue la señal por un momento, pero volví. Esto de ser bella y todo el asunto, entonces ella no sufre, ya no tiene ninguna inseguridad, ella es, mejor dicho, no, por el contrario, constantemente hago ese ejercicio de tenerme que recordar qué soy capaz de hacer porque me he visto en la necesidad de hacerlo, es decir, el hecho de que yo sea segura de mí con dudas, me siento cansada y la última vez que hice esto fue hace un mes. Hace un mes tuve que sentarme y decir, ok, Nati, tienes dos opciones. Una es hundirte con toda esa situación que te tiene preocupada, porque estaba muy preocupada respecto a cómo me sentía en la parte laboral, económica, profesional. O dos, es hacer algo con lo que hay. Allí tuve que revisar mis habilidades, tuve que recordar mis autoconceptos, tuve que recordar cómo me defino, cómo me veo, y ese día algo que hice fue que dije, yo no estoy aquí para pedir nada, yo estoy aquí para crear. Me volví a recordar eso y al otro día me levanté y a trabajar y desde ese día estoy colapsada de trabajo. Colapsada, André, tú lo Ya. sabes. O sea, hay días en que te hablo Sí, y vuelvo al otro día, literal. Entonces, en realidad, sí, me senté hace un mes porque hace un mes se me olvidó qué hacer, se me olvidó qué hacer conmigo, se me olvidó cómo sentirme más útil, se me olvidó qué hacer, ni siquiera, es más, ni siquiera se me olvidó, no sabía qué hacer con el COVID porque nunca lo había vivido. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago si tengo que mirar qué hacer? Tuve mi momento en que me sentí mal, por eso les digo, el síntoma no es el problema, evitar el síntoma, no. Yo creo que hay que contactarse con él. Me sentí mal porque no sabía qué hacer. Y luego de esa sensación, lo empecé a revisar. ¿Qué siento? Me siento insegura.
me siento incapaz, me siento un poco vulnerable. Ahí, cuando fui capaz de nombrar eso, empecé a encontrar estrategias de atención. Empecé a encontrar estrategias de atención. Entonces, en realidad, la última vez que hice eso fue hace un mes. Hace 6 meses que estoy en un proceso personal en donde me estoy encontrando, me estoy descubriendo, estoy inclusive modificando, fortaleciendo mi relación con Dios, porque tenía una relación que era ajena a la mía, no era la que yo había creado, sino otra que me entregaron, entonces me tocó arreglar eso, me tocó también reestructurar mi identidad como mujer, me tocó un montón de cosas, hace 6 meses, todo ese movimiento. Y hace un mes me tuve que sentar a revisar cómo me sentía y a decirme cómo me quería sentir para poder salir de allí. Entonces creo que en realidad no estoy exenta del síntoma, al contrario, ser psicóloga me pone también en una situación difícil, es que tengo la capacidad a veces de leer situaciones que a veces las personas pasan desapercibidas, en cambio yo la veo y eso me hace sentir a veces un poco incómoda, pero es eso, es saber que el síntoma no es el fin de la sensación, o sea, que el síntoma no es eterno. André, el síntoma no es eterno, o sea, yo estoy segura que cuando tú te quedaste ciega, lo que pensaste fue, yo me voy a sentir así toda mi vida, o sea, Uy, Nati. me voy a sentir así toda mi vida, entonces yo no quiero esto, yo no quiero ser ciega, yo no quiero así, porque si me voy... Es eso, es como creer que el síntoma es eterno y que vas a vivir así el resto de tu vida, y eso es lo que lleva a la mujer a decir, yo no quiero vivir así, yo no quiero, pero cuando la mujer se da cuenta que eso es solo un momento de su vida y que de allí va a salir en algún momento y tiene la paciencia y la constancia de esperar que ese momento llegue y se dé, eso es lo que nos hace ya levantarnos y decir, continuamos. Así es, Nati. Y Lo vuelvo y repito, mientras uno esté vivo, sentiste eso de, pues alguna vez lo sentiste, de creer que el síntoma iba a ser eterno y eso te agobió, te asustó. ¿Alguna vez sentiste eso? no, Nati. O sea, todo, o sea, de ahí para allá no había nada. O sea, no había luz, no había un, literal, no había luz al final del túnel, entonces no lo quería cruzar. Total, Y es que es genial, es que literal, yo no entiendo. sí. Y a veces pasa y será por ciega y otras veces será por X, por Y, por cualquier situación. Lo decís, a uno no lo hace maestro el conocer la lección, lo hace maestro, y no es que yo me considere maestra, pero a uno lo que lo hace, entre comillas, maestro es practicar la lección y solo la práctica cuando tiene la necesidad. Total, total. Eso es un asunto que es más, André, quisiera que la gente se fuera con eso, que las mujeres se vayan con eso. Y que los hombres, y es que nosotras no pedimos, nosotras creamos, nosotras no estamos hechas para pedir nada, ni placer,
ni estamos hechas para pedir dinero, ni estamos hechas para pedir compañía. Eso primordial, nosotros no pedimos nada, porque es que nosotros estamos hechas para crear. Y si vamos a la condición como tal anatómica de la mujer es la que tiene hijos. Somos Sí. creadoras inclusive de vida, por Dios. Así que eso nos hace más sabias que ningún otro ser en este planeta para crear. Más sabias que nadie y que nada. Y ningún cuerpo es más sabio para eso que nosotras. Entonces, eso hay que saberlo. Y lo otro es lo que tú dices. Entender que lo que a ti te pasó, sentir que eso de la vista te iba a durar siempre y que tú lo rechazaste, que tú lo culpaste, que tú lo señalaste. Y ahora eres reconocida por ser la chica linda que no ve, pero que baila, pero que es locutora, pero que es modelo, y allí está, sin ver. Entonces, y con esa idea de que el síntoma no es para siempre, de que hay síntomas y sufrimientos que se pueden elegir y que no estás obligada a vivirlos y que puedes elegir algo sobre eso, porque puedes crear algo sobre eso y que se cuestione todo el tiempo, André. Yo cuando hablo contigo me doy cuenta que tú te cuestionas, que cuando me preguntaste cómo estaba en cuarentena, estabas hablándome de una pregunta súper existencial, es decir, me estabas haciendo una pregunta de qué estaba aprendiendo de la cuarentena, cómo me venía sintiendo con eso. Entonces, yo creo que la mujer también está creada para pensar y que deberíamos dedicarle más tiempo al asunto de pensar cómo nos sentimos. Y que esa es la vía de atención para el síntoma, que seguramente no va a ser eterno, va a pasar. ¿Tienes algo que agregar, André? También no hay que luchar con eso. Ya llegará el momento, como lo decías, en que el síntoma se vaya y uno esté preparado para otras cosas. Pero así como nosotras pedimos ser abrazadas tal como somos, ese sentimiento, esa sensación de tristeza, de miedo, también merece ser mirada. Y eso es lo que hace la diferencia. Total. Nada más que decir. Yo creo que fue un en vivo en donde aprendimos mucho, donde inclusive nos recordamos ciertos asuntos. Me gustó mucho ver mujeres hasta el final conectadas. Y también me gustó mucho, André, escucharte tu ceguera. Eso es genial. Cuando ya hablamos de eso, creo que estamos un poco más sanos respecto al tema. Sí, Nati, yo también te quiero agradecer porque yo sabía que las preguntas que íbamos a hacer acá eran muy íntimas, muy personales y aún así dijiste sí. Y lo hiciste porque sabías la diferencia que iba a ser para quienes escucharan esto, saber que Nati es tan humana como todos y eso es lo que la hace especial. Entonces te lo agradezco muchísimo. Gracias, André. Gracias también por preguntarme. Bueno, nada, André, entonces muchísimas gracias. Y bueno, es un placer para mí encontrarme contigo en cuarentena, si sea por estos medios. Lo mismo digo, Nati. André, antes de despedirnos, algo que le quieras decir a la gente. No, Nati, lo que les mencionaba, o sea, uno es el que es con la luz y la sombra, y hay que abrazar ambas. Eso es lo importante. Me encanta. Bueno, ya saben, nosotros fuimos Andre, Nati Betancourt, para quienes no me conocían de pronto. Y listo, esto fue para mujeres, también para los hombres, para que sepan en el trabajo tan importante que estamos las mujeres. Y bueno, nos vemos en un próximo envío. Agradecemos muchísimo a las chicas que se quedaron y muchísimas gracias también a los que se interesaron por el tema. Adiós, besos, chao, Andre, saludos.
Chao. Chao, Nati.